En medio de una reunión de reducción de costes, Calista Hale, la directora ejecutiva rubia con su característico vestido rojo con cuello en V, firmó fríamente las órdenes de despido. Entonces, sin previo aviso, una nómina se deslizó de la pila de archivos. Elias Turner, un conserje, transfería constantemente la mitad de su salario a un orfanato de Oakland cada mes, el día 15, como un reloj. ¿Por qué alguien que apenas sobrevive regalaría tanto? Esa pregunta sacó a Calista de su torre de cristal, llevándola a la puerta de los dolorosos recuerdos de Elías, cuando una vez fue un ingeniero brillante y luego lo perdió todo. Y esta noche, la compañía estaba a punto de explotar, literalmente. ¿La respuesta sobre esa mitad del cheque salvaría a la compañía o la destruiría? ¿Y podría un corazón helado descongelarse ante una bondad silenciosa? El sol de la mañana se reflejaba en la fachada de cristal de Sterling Innovations, un imponente monumento a la ambición en el corazón del Distrito Tecnológico de San Francisco. En el interior, el piso 34 zumbaba con un caos controlado. Los ingenieros se agrupaban alrededor de las terminales, sus pantallas llenas de código en cascada y simulaciones de drones tridimensionales. El aire llevaba el fuerte aroma a café y la tensión eléctrica de los plazos inminentes. Calista Hale se movía por este mundo como una cuchilla a través de la seda. A los 34 años, ya había consolidado su reputación como la reina de hielo de la innovación aeroespacial. Su vestido rojo, siempre ese corte seguro en cuello en V, se había convertido tanto en una firma como sus inquebrantables objetivos trimestrales. A la prensa le encantaba fotografiarla contra el acero y el vidrio, un toque de desafío carmesí en un mundo monocromático. Pero lo que las cámaras no captaban eran las noches que se quedaba hasta que llegaban los equipos de limpieza, o la forma en que su mandíbula se tensaba cuando pasaba junto a la foto enmarcada en su oficina, una instantánea descolorida del negocio fallido de su madre, una panadería cerrada por la bondad, dada en el momento equivocado a las personas equivocadas. Sterling Innovations estaba perdiendo dinero a raudales. 3 trimestres consecutivos de pérdidas. La junta estaba acechando y el proyecto de drones Aegis 5, su última esperanza de salvación, estaba a 96 horas de una demostración decisiva para Ether Defense, un contrato por valor de más de $200 millones. La compañía se había fundado con la promesa de hacer los cielos más seguros a través de robótica de vanguardia y tecnología aeroespacial. Pero las promesas no pagaban salarios, y a los inversores solo les importaban los números que se movían en una dirección. 30 pisos por debajo de la oficina de la esquina de Calista, en los corredores de mantenimiento subterráneos que la mayoría de los empleados nunca veían, Elias Turner empujaba un carrito de limpieza con la facilidad practicada de alguien que lo había hecho 1000 veces. Tenía 36 años, pero parecía mayor. Un padre soltero negro con piel marrón cálida y rizos naturales apretados mantenidos muy cortos por practicidad. Su estructura era alta y sólida. Sus manos de color marrón oscuro estaban cicatrizadas y callosas de maneras que sugerían una historia más allá de los mangos de fregona y la cera para pisos. Esas manos se movían con sorprendente precisión cuando ajustaba el panel suelto en una caja de conexiones eléctricas o cuando limpiaba cuidadosamente el equipo de sensores en el laboratorio de robótica después de que los ingenieros se hubieran ido a casa. La mayoría de la gente solo veía a otro conserje negro en un edificio donde los ejecutivos rara vez aprendían los nombres de las personas que limpiaban sus oficinas. A veces, a altas horas de la noche, hacía una pausa y miraba los planos dejados en las pizarras blancas, sus ojos trazando las elegantes matemáticas de la dinámica de vuelo, con una intensidad que no coincidía con su uniforme de conserje. Nadie en Sterling Innovations sabía que Elias Turner había sido una vez el Dr. Elias Turner, ingeniero principal de controles en el programa Orion, el prodigio aeroespacial negro, cuyos algoritmos habían sido elogiados en revistas aeroespaciales, como el toque dorado del vuelo computacional. Nadie sabía que su esposa, la doctora Audrey Turner, había muerto en un accidente de laboratorio hace 3 años, un accidente que lo perseguía cada vez que cerraba los ojos.
Nadie sabía sobre la pequeña niña negra en casa, que todavía a veces se despertaba llorando por su madre. Y ciertamente nadie sabía por qué donaba exactamente la mitad de su cheque de salario mínimo al orfanato de St. Bridget cada mes sin falta. En la sala de juntas, William Hale, el padrastro de Calista y presidente de la junta, golpeaba su bolígrafo contra la mesa de caoba con creciente impaciencia. «Estamos recortando 23 puestos de infraestructura», anunció, sin levantar la vista de la hoja de cálculo. «Mantenimiento, limpieza, gestión de instalaciones. La fecha límite es mañana». Vivian Cross, la jefa de personal de 30 años de Calista, se inclinó hacia adelante con interés calculado. Era afilada como un bisturí y el doble de fría, su ambición apenas oculta detrás de una apariencia de deferencia profesional. «La óptica podría ser desafiante», dijo con cuidado. «Pero los sacrificios necesarios a menudo lo son». Calista firmó el documento sin dudarlo. La eficiencia era supervivencia. El sentimiento era el lujo de las empresas que no se estaban desangrando. Pero entonces la impresora se atascó, escupiendo papeles en un revoltijo confuso. Entre ellos, una nómina que no debería haber estado en esa pila. Calista la recogió, frunciendo el ceño ante el error. Empleado Turner Elías. Puesto servicios de limpieza. Salario mensual bruto $2,400. Transferencia recurrente cada 15 del mes, $1,200. Destinatario, Orfanato St. Bridget, Oakland. 50% cada mes como un reloj. ¿Qué es esto? La voz de Calista cortó el bajo murmullo de la reunión. William apenas lo miró. Algún sentimental tratando de comprar la salvación. Truco de relaciones públicas probablemente o evasión de impuestos. Pero los ojos de Vivian se entrecerraron con interés depredador. Deberíamos investigar el propósito de estas transferencias. Podría ser algo completamente diferente. Una situación de lavado de dinero, tal vez. Calista miró fijamente esos números. $2,400 era apenas suficiente para sobrevivir en el área de la bahía. La mitad de eso era... Hizo el cálculo rápido. La diferencia entre pagar el alquiler y dormir en tu coche, entre comer y no comer. ¿Por qué alguien que apenas sobrevive regalaría tanto? Esa tarde, se encontró esperando en el vestíbulo de mármol. No lo había planeado, no lo había programado. Pero cuando Elias Turner pasó con su carrito, moviéndose con esa extraña precisión que ella nunca había notado antes, Calista se interpuso directamente en su camino. «Señor Turner». Él se detuvo. De cerca, ella podía ver los detalles que las cámaras de vigilancia perdían. Las leves quemaduras químicas en sus antebrazos. La forma en que sus ojos eran inteligentes y distantes a la vez. El control cuidadoso en cada movimiento. «Señora». Su voz era tranquila, respetuosa, sin revelar nada. Vi su nómina. Las transferencias a St. Bridget. Por primera vez, algo parpadeó en su expresión. No a la defensiva, no orgullo. Algo más profundo. Como un viejo dolor que sale a la superficie brevemente antes de ser empujado de nuevo hacia abajo. ¿Ese es un problema? Estoy tratando de entender por qué alguien en su posición regalaría lo poco que tengo. Él terminó su frase con una gentileza que de alguna manera hizo que las palabras dolieran más. Hay deudas que no se pueden medir en dinero, señorita Hale. Solo estoy pagando lo que debo. Antes de que ella pudiera responder, él pasó junto a ella, las ruedas de su carrito chirriando suavemente contra el piso pulido. Esa noche, Calista Hale hizo algo que nunca había hecho antes. Condujo hasta Oakland bajo la lluvia, siguiendo una dirección que había sacado de los registros de donaciones de la empresa. El orfanato de St. Bridget se encontraba en el borde del distrito industrial, una rectoría convertida con pintura descascarada y un cartel que había resistido demasiadas estaciones. Aparcó al otro lado de la calle, con el motor apagado, mirando a través de las ventanas bajo la lluvia, y entonces lo vio. Elias Turner, todavía con su ropa de trabajo, estaba en una escalera arreglando un canalón roto. Abajo, un grupo de niños sostenía paraguas y una linterna, gritando instrucciones. Cuando bajó, Leo, un pequeño niño negro, tal vez de 10 años,
Corrió con un avión de papel cuidadosamente doblado. «Tío Eli, mira cómo vuela ahora». Elías se arrodilló para examinarlo, sugiriendo ajustes en los ángulos de las alas, con el tipo de atención que la mayoría de la gente reservaba para prototipos de millones de dólares. El rostro marrón oscuro del niño se iluminó mientras escuchaba. El niño lo lanzó. El avión se elevó, atrapó una corriente ascendente y se deslizó con gracia antes de aterrizar cerca de la cerca. Los niños vitorearon. Elías sonrió. Una sonrisa real. El tipo que Calista no había visto en su rostro en la empresa. Una monja anciana salió del edificio, su hábito oscuro contra la cálida luz que salía de la puerta. Abrazó a Elías. Le habló suavemente. Calista no pudo escuchar las palabras, pero vio el dolor que cruzó su rostro, la forma en que la monja apretó su mano. Calista se sentó en su coche durante 20 minutos, observando este otro mundo. Sin cámaras, sin publicidad. Solo un hombre negro arreglando canalones y enseñando a los niños sobre el vuelo. Cuando la hermana Constance invitó a Elías a entrar a tomar té, Calista finalmente salió de su coche. La lluvia se había suavizado hasta convertirse en una llovizna. Se paró en la puerta, insegura, un sentimiento que no había experimentado en años. ¿Puedo ayudarla? La monja la había notado. Trabajo con Elías en Sterling Innovations. Los ojos de la hermana Constance mostraron reconocimiento, pero no sorpresa. Entra de la lluvia, hija. Pareces tener preguntas. Adentro, el orfanato estaba desgastado, pero inmaculadamente limpio. Las obras de arte de los niños cubrían las paredes. Dibujos con crayones de aviones y estrellas, astronautas de piel morena alcanzando alturas imposibles. Huellas de manos en todos los colores. Matilda, una pequeña niña negra con gafas gruesas y trenzas apretadas, se asomó por una esquina, luego desapareció con una risita. Elías viene todas las semanas, explicó la hermana Constance, colocando tazas de té astilladas. Después de que su esposa murió, él vendió todo. Su casa, las joyas de ella, incluso su anillo de bodas para pagar las facturas del hospital y mantener cuidada a su pequeña hija Amara. Entonces recordó la promesa que habían hecho juntos. ¿Promesa? La doctora Audrey Turner iba a patrocinar nuestra expansión, convertir este lugar en un verdadero centro infantil. La voz de la monja era firme pero triste. Firmó los papeles la mañana del accidente. Elías ha estado haciendo realidad su sueño, un cheque de pago a la vez. Calista sintió que algo se rompía dentro de su pecho. El accidente. ¿Qué pasó? Pruebas de laboratorio que salieron mal. Una cadena de errores raros en la instalación aeroespacial donde ambos trabajaban. Los protocolos de seguridad se habían acortado debido a la presión de los plazos. Audrey no sobrevivió. Las manos de la hermana Constance temblaron ligeramente mientras servía el té. Elías se culpó a sí mismo por no detectar la mala calibración del sensor. Dejó la ingeniería ese día y nunca regresó. En un instante, Calista notó una caja de hojalata ligeramente oxidada. La hermana Constance siguió su mirada y la abrió con cuidado. Dentro, una foto de boda descolorida de una hermosa pareja negra, un dibujo infantil de aviones con una A temblorosa de Amara en la esquina, y un plano con una letra pulcra en el margen, para los niños que volarán. Calista estaba junto a la ventana observando a Elías enseñar a la niña pequeña con gafas cómo doblar alas de papel. Afuera, su vestido rojo se veía mal, fuera de lugar. Un disfraz de una obra diferente. ¿Por qué sigue viniendo aquí?, preguntó ella. Debe doler, porque el dolor no nos exime del amor, dijo la hermana Constance simplemente. Lo requiere. De vuelta en Sterling Innovations, la crisis estaba aumentando. El dron Aegis 5 estaba fallando durante los vuelos de prueba, desestabilizándose durante la cizalladura del viento, experimentando oscilaciones peligrosas en su eje de guiñada. El equipo de ingeniería trabajaba semanas de 70 horas. Los ánimos se crispaban, las teorías se multiplicaban. En la sala de guerra, las pantallas mostraban registros de fallos en cascada. George Chen, el ingeniero jefe de sistemas, golpeaba una tableta con el dedo.
Es el algoritmo de fusión de sensores. El filtro Kalman está sobrecorrigiendo. Hemos ajustado esos parámetros 6 veces. Finn Rogers respondió bruscamente. El problema es la latencia del hardware. Dante Williams negó con la cabeza. Ambos están equivocados. Son los activadores del umbral de seguridad. Se están activando prematuramente y creando un bucle de retroalimentación. Calista estaba detrás de la mampara de cristal, observando a sus mejores ingenieros discutir en círculos. 72 horas para la demostración. $60 millones ya gastados. El futuro de la empresa se balanceaba en el filo de una navaja. Y entonces, ella lo notó. Elías había venido a vaciar la basura como lo hacía todas las noches. Pero en lugar de irse, se quedó cerca de la pared del fondo, con los ojos fijos en el análisis de fallos que se mostraba en la pantalla principal. Sus labios se movían ligeramente, como si estuviera calculando. En una habitación llena en su mayoría de ingenieros blancos y asiáticos y observadores uniformados, la presencia del silencioso conserje negro apenas se registró hasta que habló. «Disculpen». Su voz era apenas audible sobre la discusión. Nadie lo escuchó. George hablaba cada vez más alto. Finn más a la defensiva. Calista vio la mano de Elías extenderse, dudar y luego señalar una sección específica del código en la pantalla. La matriz de covarianza de ruido. Tienen la actualización de medición antes de la actualización de tiempo. Debería ser inversa. La habitación se quedó en silencio. George se giró, vio al conserje y soltó una risa brusca y despectiva. «Gracias por el aporte, pero tenemos ingenieros reales manejando esto». Pero Calista había visto algo más. La forma en que Elías había analizado la pantalla, la precisión de su lenguaje técnico, la certeza absoluta en su voz tranquila. «Explíquelo», dijo ella cruzando la puerta. Elías la miró y, por un momento, ella vio el peso de todo lo que había dejado atrás. Su fusión de sensores está tratando de fusionar datos de GPS, IMU y sensores barométricos simultáneamente, pero están actualizando en la secuencia incorrecta. El paso de predicción debe ocurrir primero, luego la fase de corrección. Ahora mismo, están corrigiendo ruido con ruido, creando un retraso en cascada que se manifiesta como inestabilidad bajo condiciones dinámicas. La habitación estaba en silencio. La sonrisa de George se había congelado. «Están utilizando un enfoque de fusión tardía», continuó Elías. «Cuando deberían estar usando predicción ponderada, recomendaría una estructura de filtro complementario para los datos de alta frecuencia y luego integrar los sensores más lentos después». Finn sacó la arquitectura del código. Ejecutó una simulación con los cambios sugeridos. La oscilación se amortiguó, se estabilizó. «¿Cómo?», comenzó Dante, pero Elías ya se dirigía a la puerta. «Que tengan una buena noche, todos». Calista lo siguió hasta el pasillo. «Espere». Él se giró bajo la luz fluorescente. Ella podía ver el agotamiento en su rostro, la resignación. Un hombre negro que había aprendido a mantenerse pequeño en espacios que no sabían qué hacer con su brillantez. «¿Quién es usted?» «Alguien que solía saber cosas», dijo en voz baja, antes de olvidar cómo perdonarse a sí mismo. Esa noche, Calista ordenó una investigación de antecedentes. Por la mañana tenía el archivo extendido sobre su escritorio. Dr. Elias Turner, doctorado del MIT en controles aeroespaciales, ingeniero principal en el programa Orion, autor de 12 artículos revisados por pares, titular de 3 patentes en sistemas de vuelo autónomo, y luego el informe del accidente. Incidente de laboratorio AN 2004-47. Fallo en cascada debido a protocolos de calibración de sensores incompletos. Periodo de revisión de seguridad acortado de 6 semanas a 10 días debido a la presión del cronograma del proyecto. Una víctima mortal, doctora Audrey Turner, ingeniera de seguridad de vuelo. Recomendación interna, sin negligencia criminal, pero se observaron violaciones del protocolo. La carta de renuncia de Elías fechada el mismo día. «Ya no puedo trabajar con buena conciencia en una industria que prioriza los horarios sobre las vidas. Soy responsable de lo que sucedió y elijo llevar esa responsabilidad a otra parte». Calista miró fijamente su reflejo en la ventana oscura de su oficina.
¿Cuántas veces había acortado las revisiones de seguridad, presionado los plazos, priorizado la entrega sobre la precaución? La imagen de su madre parpadeó en su memoria. No el fracaso en el que siempre se había centrado, sino la amabilidad, la forma en que había dado comida a las familias que no podían pagar. La gentileza que Calista había aprendido a llamar debilidad. Pero ¿y si hubiera estado equivocada? En su escritorio, la orden de despido aún estaba sin firmar, incluyendo el nombre de Elías en la lista. Cogió su teléfono. Vivian, cancela los recortes de infraestructura. Con efecto inmediato. A la mañana siguiente, Calista encontró a Elías en la sala de descanso de mantenimiento. Estaba comiendo un sándwich, leyendo un libro de bolsillo con las esquinas dobladas sobre mecánica cuántica. «Quiero ofrecerle el puesto», dijo ella sin preámbulos. «Jefe de protocolos de estabilización. 30 días de autoridad total de ingeniería sobre los sistemas de control de la Aegis 5. Salario 5 veces su tarifa actual». Elías dejó su libro lentamente. «No, discúlpeme. Dejé la ingeniería porque no podía confiar en sistemas que ponen las ganancias por encima de la seguridad. ¿Quiere que arregle su dron para que pueda venderlo al mejor postor?» Su voz era tranquila pero inamovible. «No volveré a hacer eso. No por mí mismo. No por mi hija». Calista sintió que la ira pasaba por ella y luego algo más. «Respeto. ¿Y si pudiera demostrarle que estamos haciendo esto por las razones correctas? ¿Puede?» Ella pensó en St. Bridget, los niños, la hermana Constance, el plano en la caja de hojalata para los niños que volarán. «Deme una oportunidad para mostrárselo». Esa tarde, Calista hizo 3 cosas que nunca había hecho antes. Primero, llamó personalmente a cada empleado programado para el despido y les dijo que sus puestos estaban seguros. Luego, mejoró sus paquetes de beneficios. Segundo, estableció un fondo de emergencia para los trabajadores de las instalaciones con carácter retroactivo desde el comienzo del año. Tercero, transfirió $100,000 de su cuenta personal al orfanato de St. Bridget de forma anónima con una nota: «Para los niños que volarán». Vivian observó estas decisiones con un disgusto cuidadosamente oculto. «La Junta no lo entenderá. Entonces yo se lo explicaré», respondió Calista. Pero la crisis estaba lejos de terminar. Ether Defense acababa de enviar un ultimátum: demostrar un vuelo exitoso dentro de 72 horas o el contrato sería rescindido permanentemente. Y 2 días después, durante la demostración de alto riesgo con observadores militares presentes, todo salió catastróficamente mal. El Aegis 5 se elevó perfectamente, sus rotores zumbando en precisa armonía. Las primeras 5 maniobras se ejecutaron sin problemas. Entonces, una ráfaga de viento golpeó desde un ángulo inesperado. El dron se sacudió, sobrecorrigió y comenzó a oscilar en un patrón sinusoidal creciente. En la sala de control, las alarmas chillaron. El piloto en tierra intentó recuperar el mando, pero el sistema había entrado en un bucle de retroalimentación. Cada corrección empeoraba la oscilación. «¡Apagado de emergencia!», gritó George. «¡No responde!». Las manos de Finn volaban sobre el teclado. El pánico aumentaba en su voz. En la pantalla, la trayectoria del dron se mostraba en rojo. 30 segundos para la zona residencial 25. El corazón de Calista martilleaba. Esto era todo, el fin de todo. Y entonces Elías irrumpió por la puerta de la sala de control. No pidió permiso. Empujó a George a un lado, agarró el controlador de respaldo y comenzó a escribir comandos más rápido de lo que nadie en la sala podía seguir. Sus dedos se movían con absoluta certeza. Memoria muscular de otra vida donde no había sido el hombre negro con una fregona, sino el ingeniero negro que la gente citaba en revistas. Desactivando el umbral de seguridad, dijo: «Cambiando a estimación de estado manual, aplicando fusión tardía ponderada con amortiguación complementaria». «Eso lo estrellará», protestó George. «¿No?», respondió Elías con voz totalmente tranquila. «Eso lo salvará». El dron se estabilizó. La oscilación se amortiguó. La línea de trayectoria roja se volvió amarilla, luego verde. 20 segundos. 15. Calista.
Elías no apartó la vista de los controles. Necesito autoridad total, sin anulación. Confíe en mí. Todos se giraron hacia ella. Los observadores de la Junta, los representantes militares. Todo su futuro se balanceaba en este momento. Ella dio un paso adelante y puso su mano en el hombro de Elías. El sistema es suyo, los demás retírense. Durante 10 segundos. El único sonido fue el suave chasquido de las teclas y los motores del dron transmitidos a través de los altavoces. Elías lo guió a través de una espiral descendente, perdiendo altitud y velocidad en perfecta armonía. El Aegis 5 tocó tierra en la plataforma de aterrizaje con la suavidad de una hoja posándose en el agua. La sala estalló. Los ingenieros vitorearon. Los observadores de Ether Defense estaban en sus teléfonos de inmediato. Calista sintió que sus piernas se debilitaban por el alivio. Y luego se giró y abrazó a Elías allí mismo frente a todos. Sin cálculo, sin gestión de imagen, solo gratitud. «Nos has salvado», susurró ella. «Los salvé a ellos», corrigió él, asintiendo hacia la ventana, hacia la ciudad más allá. De eso es de lo que siempre debería tratarse esto. William Hale estaba de pie en la esquina observando. Su expresión era indescifrable. «Eso fue impresionante», dijo lentamente. «¿Pero quién autorizó a un conserje a operar sistemas críticos?» «Yo lo hice», dijo Calista sin soltar a Elías. «Y lo volvería a hacer». El sábado siguiente, Calista condujo hasta St. Bridget, no para observar desde la distancia esta vez, sino para participar. Encontró a Elías en el patio enseñando a Leo y Matilda, los mismos niños negros que había visto antes. Los principios de la aerodinámica con aviones de papel y un ventilador de caja. «Ángulo de ataque», explicó, ajustando el pliegue en el avión de Leo. «Demasiado pronunciado, entras en pérdida. Demasiado superficial, no hay sustentación. ¿Como las personas?», dijo Matilda pensativa, sus trenzas oscilando mientras inclinaba la cabeza. Elías sonrió. «Exactamente como las personas». Calista se arrodilló junto a ellos, su vestido rojo reemplazado por vaqueros y un suéter sencillo. «¿Puedo ayudar?». Los niños miraron a Elías, quien asintió. Pronto Calista se encontró doblando alas, probando patrones de vuelo, riendo cuando su avión se clavó de nariz en la hierba. Habían pasado años, décadas, desde que había hecho algo sin otro propósito que la alegría. Más tarde, mientras los niños mostraban a la hermana Constance sus diseños mejorados, Elías y Calista se sentaron en los escalones del porche, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos de ámbar y rosa. «Solía pensar que dar era debilidad», dijo Calista en voz baja. «El negocio de mi madre fracasó porque no podía decir no a las personas que necesitaban ayuda. La vi perderlo todo. Y aprendiste la lección equivocada», respondió Elías gentilmente. «¿Qué debería haber aprendido? Que dar sin sabiduría es imprudente, pero negarse a dar en absoluto es peor». Él la miró. «El problema de tu madre no era la generosidad, eran los límites. Hay una diferencia». Matilda apareció junto al codo de Calista, con los ojos muy abiertos. «¿Eres la esposa del tío Eli?». La pregunta quedó en el aire. Calista sintió que su rostro se ruborizaba. La mano de Elías fue inconscientemente a la cadena alrededor de su cuello, donde su anillo de bodas todavía colgaba de un cordón delgado. «No, cariño», dijo suavemente. «La señorita Hale es mi amiga», pero la forma en que dijo amiga hizo que el corazón de Calista hiciera algo que no había hecho en años. Esa noche, mientras conducía de regreso a la ciudad, se dio cuenta de que había pasado toda la tarde sin revisar su teléfono ni una vez, sin calcular el retorno de la inversión, sin medir todo contra las proyecciones trimestrales. Simplemente había sido humana, pero la humanidad, estaba a punto de descubrir, venía con complicaciones. El lunes por la mañana, Vivian Cross solicitó una reunión urgente. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero Calista había aprendido a leer las señales sutiles. La forma en que la mano izquierda de su jefa de personal tamborileaba contra su muslo cuando ocultaba algo importante. «Tenemos un problema», dijo Vivian, cerrando la puerta de la oficina. «He estado revisando los registros del sistema del incidente de la Aegis 5.
Ella abrió un archivo en la pantalla de la pared. Líneas de código, marcas de tiempo de acceso, direcciones IP. Alguien alteró los parámetros del filtro Kalman 3 días antes de la demostración. Los cambios fueron sutiles pero deliberados, diseñados para causar inestabilidad bajo condiciones de viento específicas. Calista sintió que el hielo inundaba sus venas. Sabotaje. Las modificaciones se realizaron desde la cuenta de George Chen, pero él estaba en una conferencia fuera de las instalaciones ese día. Los dedos de Vivian se movieron por la pantalla. Sin embargo, rastreé la dirección IP real hasta una estación de trabajo en este edificio. La pantalla cambió y la sangre de Calista se volvió más fría. La dirección IP pertenecía a la propia computadora de Vivian. Antes de que digas nada, dijo Vivian rápidamente, puedo explicarlo. Fui contactada por Corbin Aerospace hace 6 meses. Querían información sobre nuestros algoritmos de control. Pensé, nos vendiste. La voz de Calista era peligrosamente tranquila. Aseguré mi futuro, corrigió Vivian. Estás dirigiendo esta empresa basándote en sentimientos y cuentos de hadas ahora. Donando a orfanatos, cancelando recortes necesarios, poniendo a conserjes al mando de sistemas multimillonarios. Esta empresa ya se estaba muriendo. Solo aceleré lo inevitable. Y estabas dispuesta a matar gente para hacerlo. Oh, por favor. Calculé el riesgo. La demostración estaba controlada. El peor de los casos habría sido daño al equipo. Tal vez algo de mala prensa. Entonces yo habría intervenido, descubierto el sabotaje, culpado a George, y me habría posicionado como la heroína que salvó a la empresa. La máscara de Vivian finalmente había caído. Corbin me prometió ser directora de operaciones, poder real, no estas tonterías sentimentales en las que has convertido a Sterling. Calista se levantó lentamente. Tienes 2 opciones. Renuncia inmediatamente y mantendremos esto en silencio. O llamo a las autoridades y enfrentas cargos criminales por espionaje industrial y sabotaje. No puedes probar nada sin exponer que dejaste que un empleado no cualificado operara sistemas críticos. Vivian sonrió. Estamos en un punto muerto, Calista. Acepta el trato. Déjame irme tranquilamente o ambas caeremos. Por un largo momento, Calista no dijo nada. Luego alcanzó su teléfono. Voy a llamar a la Junta, al FBI y a nuestros abogados. Miró a Vivian a los ojos. He terminado de hacer concesiones con personas que ponen el beneficio sobre los principios. Cualesquiera que sean las consecuencias que enfrente por confiar en Elias, las enfrentaré porque él tenía razón y tú estabas equivocada. Y si esta empresa no puede sobrevivir haciendo lo correcto, entonces tal vez no merezca sobrevivir. La confianza de Vivian se resquebrajó. Estás destruyendo todo, ¿no? Respondió Calista. Finalmente estoy construyendo algo que vale la pena conservar. En 4 horas, agentes federales habían incautado las computadoras de Vivian. Sus comunicaciones con Corbin Aerospace llenaban cientos de páginas, planes detallados, especificaciones técnicas, cronogramas de pago. La traición era completa e inequívoca. La reunión de emergencia de la Junta duró 6 horas. William Hale permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, observando a su hijastra defender cada decisión que había tomado. Cuando ella terminó, él habló por primera vez. He pasado 40 años en esta industria, dijo en voz baja. He visto empresas subir y caer basándose solo en números trimestrales. Te enseñé a pensar de esa manera, Calista, a medir todo por la eficiencia y el retorno. Hizo una pausa. Estaba equivocado. Me has mostrado lo que olvidé, que los números sirven a la misión, no al revés. Estoy orgulloso de ti. Fue la primera vez que decía esas palabras en 20 años. La Junta votó unánimemente presentar cargos contra Vivian Cross e implementar un nuevo marco ético en toda la empresa. Pero lo más importante, votaron reestructurar Sterling Innovations en torno a un principio diferente. La ingeniería centrada en el ser humano, y votaron nombrar a Elias Turner director fundador de la nueva iniciativa. La primera vez que muchas personas en la planta de producción habían visto el nombre de un ingeniero negro en la cima de un organigrama, en lugar de en una placa que decía instalaciones.
Calista lo encontró esa noche en el laboratorio de robótica, donde había estado trabajando durante 16 horas seguidas. El Aegis 5 estaba en el banco de pruebas, pero ahora sus sistemas estaban siendo reconstruidos con capas de protocolos de seguridad redundantes, cada uno diseñado para prevenir exactamente el tipo de presión de plazos que había matado a Audrey. La Junta aprobó todo, dijo ella sentándose a su lado. Nueva división. Laboratorio de vuelo centrado en el ser humano. Tú la dirigirás. Tu único mandato es hacer las cosas seguras, sin compromisos. Elías guardó silencio durante mucho tiempo. ¿Qué pasa con la rentabilidad? La nueva estructura del contrato incluye una cláusula de que el 30% de todas las ganancias de la Aegis 5 y sus derivados van a un fondo. Ella sacó el documento oficial. Lo llamaremos el Fideicomiso Conmemorativo Audrey Turner para los niños que volarán. Sus manos temblaron. Y voy a agregar el 15% de mis acciones personales al fondo de forma permanente. Ella lo miró a los ojos. Salvaste esta empresa, pero más que eso, me salvaste de convertirme en alguien que medía todo por lo que costaba y nada por lo que valía. Elías se levantó y caminó hacia la ventana. Abajo, la ciudad brillaba con 1.000.000 de luces, cada una representando a alguien tratando de construir una vida, encontrar significado, sobrevivir. He pasado 3 años castigándome, dijo en voz baja, pensando que no merecía seguir adelante. Que dar dinero a St. Bridget de alguna manera equilibraría la balanza por lo que no pude salvar. Por Audrey, por todos los hijos que nunca llegamos a tener juntos, por Amara creciendo sin su madre. Se giró para mirarla. Ahora, creo que tal vez Audrey querría que hiciera más que sobrevivir. Tal vez querría que realmente viviera de nuevo por nuestra hija, por mí mismo. Lenta y deliberadamente, Elías se quitó la cadena del cuello. El anillo de bodas de Audrey atrapó la luz, dorado y eterno. Lo miró por un largo momento. Luego lo colocó cuidadosamente en su bolsillo, no desechándolo, sino liberándolo. La amaba, dijo. Siempre la amaré. Pero creo que estoy listo para permitirme ser humano de nuevo, para cometer errores, para tener esperanza. Calista se puso de pie, cerrando la distancia entre ellos. He tenido miedo toda mi vida, confesó. Miedo de ser blanda, de perder el control, de repetir los errores de mi madre. Me mostraste que la fuerza y la compasión no son opuestos. Son socios. ¿Qué estamos haciendo aquí, Calista? Ella sonrió. Una sonrisa real, nada calculada o estudiada. Creo que estamos aprendiendo a volar. 1 año después, el orfanato de St. Bridget se había transformado en el Centro Comunitario STEM de St. Bridget. La antigua rectoría ahora albergaba laboratorios de computación, talleres de robótica, una sala de música con instrumentos donados por los empleados de Sterling, y una biblioteca llena de libros de texto de ingeniería aeroespacial, junto a libros ilustrados. Leo, ahora de 11 años, estaba presentando su propio diseño de dron a una habitación llena de niños más pequeños, explicando las relaciones empuje-peso con el entusiasmo de alguien que había encontrado su vocación. Las obras de arte de Matilda cubrían las paredes del salón principal, incluida una pieza destacada titulada El vestido rojo en el cielo azul, que mostraba a una mujer alta y un hombre negro enseñando a los niños a volar. El Aegis 5 había ganado el Premio Nacional a la Innovación en Seguridad. Las revistas comerciales lo llamaron el primer sistema autónomo verdaderamente ético. Los pedidos habían llegado a raudales, no porque fuera el más rápido o el más barato, sino porque era el más seguro. Las empresas querían asociarse con la integridad. Sterling Innovations se había vuelto rentable de nuevo. Pero más importante aún, había adquirido un propósito. En una tarde clara de sábado, Calista y Elías estaban en el patio del centro viendo una demostración de la última competencia de aviones de papel de los niños. El diseño de Leo había incorporado un ligero ángulo diedro en el ala, que le daba una estabilidad notable. Estaba explicando su innovación a cualquiera que quisiera escuchar. «Va a ser brillante», dijo Calista. «Ya lo es», respondió Elías.
Solo le estamos dando permiso para demostrarlo. La hermana Constance se acercó, llevando una pequeña caja de madera. Dentro, cuidadosamente conservadas, estaban las cartas originales de Audrey sobre su sueño para este lugar. Un sueño que finalmente se había hecho realidad por completo. Ella estaría orgullosa de ambos, dijo la monja suavemente. Elías y Calista estaban juntos, con los dedos entrelazados, sin esconderse, pero tampoco actuando. Su relación había crecido lenta y cuidadosamente, construida sobre el respeto mutuo y un propósito compartido en lugar de solo pasión. El amor, habían aprendido, era más poderoso cuando servía a algo más allá de sí mismo. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores imposibles, Leo lanzó su avión premiado. Atrapó una corriente ascendente y se elevó más alto de lo que parecía posible para un papel doblado, deslizándose en corrientes que solo él podía sentir. «¡Mira qué alto va!», chilló Matilda. Elías apretó la mano de Calista, sus dedos de color marrón oscuro cálidos contra su piel. «Son todos ellos», dijo suavemente. «Cada niño aquí, cada ingeniero que hemos entrenado para priorizar la seguridad sobre la velocidad, cada decisión que hemos tomado para elegir la compasión sobre la conveniencia, todos están volando». Calista estuvo de acuerdo. Y en algún lugar en el espacio entre lo que se perdió y lo que se encontró, entre el dolor y la esperanza, entre la justicia y la misericordia, un padre soltero negro que daba la mitad de su sueldo a los huérfanos, y una directora ejecutiva que aprendió a dar todo su corazón, habían construido algo que duraría más que los informes trimestrales o los márgenes de beneficio. Habían construido un legado medido en los sueños de niños que se atrevían a mirar al cielo e imaginarse allí, seguros, fuertes y volando. El avión finalmente descendió, aterrizando suavemente en las manos expectantes de Leo. Sonrió a Elías y Calista, sosteniendo su creación como un tesoro. «¿Podemos hacer uno aún mejor la próxima semana?», preguntó. Elías sonrió. «Siempre podemos hacerlo mejor. Ese es el punto». Mientras el crepúsculo se asentaba sobre St. Bridget, las luces dentro del centro brillaban cálidamente contra la tarde que se enfriaba. Las risas resonaban desde la sala de música. El olor de la cocina de la hermana Constance flotaba desde la cocina. Los niños corrían por el patio, arrastrando aviones de papel como cometas. Calista apoyó la cabeza en el hombro de Elías, pensando en la niña pequeña que lo esperaba en casa y en las vidas ahora ligadas a las decisiones que habían tomado. Una vez midió todo por lo que costaba. Ahora medía todo por a quién salvaba. Habían aprendido a volar enseñando a otros a elevarse. Y al final, esa era la única ecuación que realmente importaba.